Y listo, chicos. Ahora sí comenzamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez a la clase de matemática. Tenemos nuevo tema en la clase de hoy. O sea, habíamos empezado este tema el martes, en la última clase, donde estamos hablando de la parte de estadística de la prueba PAES. Todavía no hemos visto nada de probabilidad, pero de estadística ya habíamos hablado de todos los conceptos importantes. Yo quiero hacer un repaso muy breve de lo que vimos en la clase anterior para que continuemos haciendo ejercicios, ¿ya? Tipo PAES. Habíamos hablado de que la estadística se encarga de organización y análisis de datos y eso lo puede hacer, bien sea en tablas de frecuencia, que tiene tres tipos de frecuencia. Absoluta, ¿cuál es la F mayúscula? Acumulada, Frecuencia acumulada. Y la tercera es Frecuencia relativa. 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 la frecuencia relativa. Perfecto. Tienen que entender esas tres frecuencias porque ahí es donde está la clave de una tabla de frecuencia. Y además, a partir de una tabla de frecuencia, yo puedo hacer varios análisis distintos. Ahorita lo veré. Estaban también los gráficos o diagramas. Estos son los más básicos, no son los únicos, pero son los que probablemente salgan en la PAES. Y a partir de esos gráficos o diagramas, yo también puedo construir tabla de frecuencia. ¿Ok? Simplemente son dos formas distintas de presentar los datos de una forma ordenada. ¿Ya? De eso se encarga la estadística. Presentar los datos de una forma ordenada. Ahora, las medidas de tendencia central, habíamos dicho que eran las medidas que se acercan al centro, pero son tres formas distintas de acercarse al centro. Media aritmética, también se le llama promedio o media sola. Es la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que sumamos. Eso es lo que dice ahí. Sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que sumamos. O cuando estemos en una tabla de frecuencia, yo puedo multiplicar cada dato, en este caso era cantidad de hermanos. Bueno, 0 hermanos se repitió una sola vez. Multiplicó 0 por 1 es 0. 1 por 1 es 1. 2 por 2, 4. 3 por 1, 3. Y esas multiplicaciones las voy a totalizar, da 8, y ese 8 lo dividimos entre la cantidad de datos, que la cantidad de datos es la suma de todas las frecuencias. En este caso es 5. Por lo tanto, el promedio de ese análisis o de ese estudio que habíamos hecho nosotros en la clase anterior era 1,6. La mediana, ¿qué era? ¿Cómo se calcula la mediana? La mediana era el dato del medio. El dato del medio. Tengo que ordenarlos necesariamente de menor a mayor y el dato del medio va a ser la mediana. A veces hay un solo dato en el medio, que es cuando son una cantidad impar de datos. Si son 5, hay uno que está en medio, pero si son 6, no hay uno que está en medio, sino que son dos. Esos dos se van a promediar. ¿Ya? Esos dos que están en el medio se suman y se dividen entre dos y me da la media. En el caso de tablas de frecuencia, para yo calcular la mediana, me fijo en la frecuencia acumulada. Si son 5 datos, yo busco la mitad de 5. ¿Cuál es la mitad de 5? 2.5. La mitad de 5, 2.5. 2,5. O puedo decir que es el 3 porque me voy al siguiente. Entonces yo busco el primer dato, o sea, la primera frecuencia acumulada que incluya el 3. Que incluya el 3. En este caso es el 4. Por lo tanto, aquí la mediana es el número 2. ¿Se entendió? Y es la misma que nos había dado que en la clase anterior lo hicimos por el método más básico, vamos a decirlo así, escribiendo todos los datos. ¿Estamos bien ahí o hay dudas? ¿Ya? Entonces, en la tabla de frecuencias, para calcular la mediana, se enfoca en la frecuencia absoluta. Y luego está la moda. ¿Qué es la moda? El dato que no se repite. El dato que más se repite o el que tiene mayor frecuencia absoluta. Es lo mismo. ¿Puede haber algún ejercicio que no tenga moda?
o todos los ejercicios tienen moda? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede haber algún ejercicio que no tenga moda? ¿Sí o no? Sí, puede haber ejercicios que no tengan moda, ¿ok? Porque en algún ejercicio puede pasar que todas las frecuencias absolutas sean iguales. Perdón, me voy. En este ejemplo, la moda son los dos hermanos porque tienen mayor frecuencia absoluta. Pero si yo sacara uno de esos de estos que se repiten, y todos fuesen unos aquí, no se repite ningún dato más que los demás. Por lo tanto, ese ejercicio no tiene moda, ¿ya? Y si yo agregara elementos a este estudio, de manera que fuesen dos personas que tienen un hermano y dos personas también que tienen tres hermanos, yo podría decir que el ejercicio tiene tres modas, ¿ya? Si hay tres números que se repiten más que los demás, entonces hay tres modas, ¿ya? Porque hay uno que se repetía menos. Si todos los elementos se repiten la misma cantidad de veces, entonces no tiene moda. Pero si hay algún o algunos elementos que se repiten más que otros, entonces puede ser multimodal. ¿Sí se entendió eso? Sí, ¿Ya? Sí, ahí se le llama multimodal. Puede ser bimodal, puede ser trimodal o multimodal, cuando son más de tres. ¿Ya? Ok. Estas son medidas de tendencia central, son las tres más básicas. Y luego vienen las medidas de posición, que están los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Para mí una forma fácil de entenderlo es como si fuese la batería del teléfono, donde yo estoy ubicando ese porcentaje que me da el teléfono, porcentaje de carga. Y eso va a tener una fórmula para conseguirlo a través de la frecuencia acumulada, ¿sabes? Que ahí es donde vamos a buscar siempre las medidas de posición. Y lo otro es el diagrama de caja y bigotes, o diagrama de cajón, que me divide a cualquier cantidad de elementos en cuatro grupos iguales, que son los cuartiles. Primer cuartil va del mínimo a donde empieza la caja. El cuartil 2 va desde donde empieza la caja hasta la línea que divide esa caja a la mitad, el 5%. El cuartil 3 sería desde el cuartil 2 hasta donde termina la caja. Y al final me queda el cuartil 4, que me da también el número máximo, o el máximo de esa variable. Todo esto es lo que les va para estadística en M1. No hay nada adicional a esto. No hay nada adicional a esto. En M2, AMI, te va a tocar estudiar adicional a esto las medidas de dispersión. Bueno, yo aquí les hablé, en el diagrama de cajón, les hablé de rango y de rango intercuartílico. ¿Ya? Esas son medidas de dispersión. El rango y el rango intercuartílico son medidas de dispersión, pero son más básicas. En M2 les va a salir desviación estándar y varianza, que tienen una fórmula diferente. ¿Ya? Por ahora no se las explico porque este curso es M1. Vámonos a la candela, los ejercicios, a practicar todos estos conceptos que estamos viendo aquí. Y después, si nos da chance, que yo espero que sí, pasamos a probabilidad. Pasamos a probabilidad. Vamos a ver. Aquí tengo un ejercicio. Vamos a ver esto. Ejercicio 60 dice: Daniel es un estudiante universitario que se está preparando para rendir uno de sus exámenes finales, para lo cual cuenta con 5 días para poder prepararse. Si el primer día estudia X minutos y cada día posterior estudia 30 minutos más que el anterior, ¿cuánto tiempo estudia el tercer día sabiendo que su promedio de estudio por día fue de 120 minutos? ¿Entienden esta pregunta?
¿Cómo podemos plantearla? ¿Quién me da aquí una sugerencia? ¿Cómo plantearla? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cuántos días va a estudiar Daniel? 5. 5 días. Entonces voy a organizar aquí los 5 días. El primer día, ¿cuánto estudió? X. X minutos. El segundo día, ¿cuánto estudió? X más 30. Y el tercer día, X más 60. ok. Y el cuarto día, X más 90. y el quinto día, X más 120. ok. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Para qué me sirve esto que estoy haciendo aquí? ¿Para qué me sirve esto que estoy haciendo aquí? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué dato adicional tengo ahí en el enunciado? ¿Qué dato adicional tengo? Que su promedio por día fue 120 minutos. Ok. Promedio es de 120 minutos. ¿Me sirve para algo eso? ¿Me sirve para algo o no? ¿Cómo se calcula el promedio? Sumando todos los datos y dividiéndolos por la cantidad de datos. Ok. Yo podría calcular el promedio de esto. Vamos a sumar todos los datos. A ver. ¿Cuál será la sumatoria de todos los datos? Sumatoria de X o Y. ¿Cuánto da esa suma? 300. 300 de los números, pero te falta ahí. ¿Cuánto es X más X más X más X más X? 5X. 5X. Entonces, la suma de todos los datos, ya estoy diciendo que es 5X más 300. Y el promedio es 120. ¿Cómo hago para unir estas dos cosas? ¿Cómo hago para unir el promedio con la sumatoria de todos los datos? O sea, el promedio es la sumatoria de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que sumamos. ¿Cuántos datos sumamos? Cinco. 5. Entonces, si yo divido esto entre 5, me tiene que dar 120. ¿Se entiende? ¿Se entendió esa ecuación o hay duda? Yo estoy planteando una ecuación. Ojo, no se confundan con estos minutos, ¿ok? Todos los números que yo tengo aquí son minutos. Si quieren los borramos. Yo creo que los voy a borrar mejor para que no se confundan con eso. Aquí lo importante es que
la sumatoria de todos los tiempos que él estudió en esos 5 días se divide entre 5 y eso da 120. ¿Ya? Esto es una ecuación, muchachos. Es una ecuación sencillita, lineal, donde yo necesito descubrir cuánto vale la X para poder responder lo que me están preguntando ahí. ¿Cómo despejo la X? ¿Qué podemos hacer para dejar esa X sola? Pasar el 5 multiplicando al otro lado. Ajá. El 5 que está multiplicando pasa al otro, perdón, el 5 que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Cuánto es 5 por 120? 600. 600 es igual a 5X más 300. Y ahora, Se pasa el 300 restando para el otro lado. ya, y después, Se pasa el 5 a dividir. a dividir. Me queda 300 dividido entre 5. Está bien eso, ¿verdad? ¿Sí se entendió? Sí. Y Sí, eso da 60. 60. Entonces, ¿la respuesta es 60? Ok. Sí. Oye, pero La resp- entonces no tuvimos que hacer todo esto porque ya estaba ahí escrito que en el tercer día había estudiado 60, ¿no? No, no, no. Esta no es la respuesta. La respuesta no es 60. El tercer día estudió X más 60. ¿Cuánto es X más 60? Ah, ya, ya, ya. X es 60 más Ajá, 60 minutos. Ya entendí, ya entendí. Me había confundido. ajá, exacto. Hay que leer la pregunta, ¿ves? Entonces, ojo, me están preguntando cuánto hizo el tercer día, ¿ya? Si me hubiesen dicho el primer día sería la X, que sería el 60, pero en el tercer día es 60 más 60, que da 120. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? O sea, ojo, este error se repite mucho en la PAE. La gente se concentra en resolver la ecuación, cuando resuelve la ecuación cree que esa es la respuesta a la pregunta, pero no, no necesariamente va a ser así. Tienen que leer otra vez la pregunta para ver qué es lo que le están preguntando. ¿Ya? En este caso me piden cuánto es X más 60. Listo, terminamos este ejercicio con promedio. Este es un ejercicio fácil. No se parece a los de la PAES. Los de la PAES pueden tener un nivel de dificultad un poquito más alto que este, pero está más o menos ahí. Veamos qué más tenemos acá. Loriana, ¿querés saludar a los niños? Hola, niño. Dile hola, Ami. Hola, Ani. Hola, Natalia. Hola, hola, Natalia. Dile hola, Mariano. Hola, Mariano. Chao, chicos. Voy a portarme bien. Chao, chicos, me voy a portar bien. Anda, pues. No. Vamos a ver. Ah, pero este es ya de probabilidad. Ya, como es de probabilidad, me lo voy a saltar por ahora. Este es de probabilidad también. Y este va a ser de probabilidad también. Estos tres últimos los vamos a hacer más tarde. Vamos a pasar a la otra guía que también les tengo preparada para hoy. Por ahí me quedan algunos ejercicios. Concha, le estoy llorando como de la incomodidad con la cuestión de la nariz. Estoy engripado, muchachos. No sé si soy el único o a ustedes también les ha pegado el cambio de clima o no sé, el inicio de clase. No sé qué fue lo que me pegó a mí. Estoy engripado. El 57 dice, ¿cuál de los siguientes diagramas de cajón es representativo de los datos presentados en la tabla adjunta? ¿Ya? ¿Entienden la pregunta? ¿Cómo podemos ver cuál será el diagrama de cajón correcto? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué se les ocurre aquí para ir descartando algún diagrama de cajón?
Ok, primero mínimo y máximo, que son los dos bigotes. ¿Hay alguno que no corresponda con esa tabla de datos, con esa tabla de frecuencia? ¿O todos corresponden con la tabla de frecuencia? ¿Qué opinan ustedes? Sí, todos corresponden. Todos corresponden. Todos tienen como mínimo 60 y como máximo 85. Está bien. Entonces, ¿de qué nos guiamos? ¿De qué nos podemos guiar ahí, Ami? ¿Qué se te ocurre? A mí lo primero lo que se me ocurrió apenas vi eso fue en sacar la mediana, pero no sé bien por qué. Fue lo primero que pensé, pero no sé bien por qué. Ok, la mediana te va a servir. ¿Por qué? Solamente hay dos datos, dos respuestas que van a tener la misma mediana. ¿Ya? La A y la D. Si la mediana es 70, puede ser esas dos. Una de esas dos, perdón. Si la mediana no es 70, o es la C o es la B. ¿Se entiende? ¿Ya? Porque la mediana siempre es el dato que divide a la mitad al cajón. ¿Cómo calculamos la mediana de esta tabla de frecuencia? El, Mediana o cuartil 2. el 70 más 75 dividido en 2. 60 más 85, dices tú. No, 70 más 75. No, ahí estás teniendo un error conceptual. Tú lo estás viendo como si estos fuesen los únicos datos, y no es así, sino que el 60 está repetido 4 veces. El 65 está repetido 6 veces. ¿Se entiende? O sea, aquí el total de datos no es 6, sino que hay como 20 datos, más o menos. Puede ser que sean más de 20. No sé cuánto es esa suma, pero no son 6. ¿Sí se entiende? Sí, Para yo saber cuál es el total de datos, vamos a ir haciendo aquí F mayúscula, frecuencia acumulada. La primera es 4, la otra ¿cuál es? 10, 10, la otra, 13, después 18, 22, 23, ¿correcto? De esos 23 datos, ¿cuál es el que está a la mitad, al medio? De 23 datos, ¿cuál es el que está al medio? ¿Cómo se calcula la mitad de 23? Ajá. 23 impar, se le suma 1, da 24, la mitad de 24, ¿cuál es? 12. 12. Si la mitad de 24 es 12, yo tengo que buscar el 12 en mi frecuencia acumulada. ¿Cuál es la primera frecuencia acumulada que incluya el 12? El 10. Ajá, es el 13 ahí, es el 13. No, el 10 no incluye el 12. Ojo con eso. El 10 no incluye el 12. Es el 13 y la mediana no va a ser el 13, sino el dato, que es el 70. ¿Sí se entiende? Yo me Sí, enfoco en el 13 porque es el primero que incluye el 12. Tiene que ser mayor que 12. ¿Ah? Y por lo tanto, el dato que está a la mitad es el 70. ¿Sí se entendió, Natalia? sí, ¿O hay duda? ¿Ya? Ojo, eso es porque los primeros 14 numeritos que están a la izquierda son entre 60 y 65. O sea, se repite 4 veces el 60
10 veces el 65, después se repite 3 veces el 70. De esas 3 veces, el que está al medio es el 12. Por eso es el 70 la mediana. ¿Ahí se entendió? Eso es lo que tienen que imaginarse ustedes. No son 6 datos. Ojo con esto. No son 6 datos, son 23. Ok. Si la mediana es 70, entonces la respuesta puede ser o A o D. Está descartada la B y descartada la C. ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama A y el diagrama D? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que el tercer cuartil del D está en el 75, mientras que en el Ajá. de la no. Ok, entonces necesariamente tengo que calcular ahora el cuartil 3, obligatoriamente. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el cuartil 3? ¿Cómo calculamos el cuartil 3? ¿Se acuerdan de la fórmula? La cantidad de datos, no sé si era así, Ah, dividido sí, en 4 por el cuartil 3. por el O sea, cuartil sí, 3. algo así. Muy bien. ¿Cuánto da eso? 23 por 3 dividido entre 4. 17,25. 17,25. Muy bien. Como necesito que la posición sea un número entero, lo voy a aproximar siempre hacia arriba. ¿Ok? Se aproxima por exceso al 18. ¿Se entendió? Sí, Y entonces, ¿cuál es el cuartil 3? 75. 75. Porque el 18 es el que está aquí en la frecuencia acumulada, pero el dato que corresponde a ese renglón es el 75. ¿Todos lo entendieron o hay alguien que tenga alguna duda con este ejercicio? ¿Se entendió? Se entendió, ¿ya? Entonces, bueno, esto es un ejercicio de descarte. Ustedes al final tienen que buscar por dónde compararlo. Eh, Podía ser cuartil 2 o cuartil 3, porque el cuartil 3 también, si lo hubiésemos hecho primero, me hubiese dado como respuesta C o D. Y la diferencia entre ellos dos era el cuartil 2, la mediana. Entonces, era lo mismo. Al final tienen que sacar esos dos siempre. El ejercicio 58 ya lo hicimos ayer. Voy con este. 59 dice: 32 alumnas de séptimo básico a cuarto medio que participarían en competencias de atletismo se tuvieron que pesar. Con los datos obtenidos, la profesora de educación física elaboró la tabla adjunta incompleta. ¿Ah? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Ustedes saben cómo completar esa tabla primero? ¿O no se puede completar? Sí se puede completar. A ver, ¿cómo lo hacemos? En la frecuencia acumulada se pone el 5 y en la frecuencia en el de abajo se pone un 10. Ok, ¿qué más? En la frecuencia acumulada se pone al lado del 15 un 30 Ok, y en la frecuencia en la normal, en la última que queda, un 2. 2. ¿Todos entendieron lo que hizo Natalia? ¿Estamos bien o hay duda? Avisen para ver. Si no, les explico. Si hay duda, les explico. O les explica Natalia, que fue la que lo hizo.
¿Estamos bien, Ami? Mariano, Sí, ¿ya? ¿Y Ami? ¿Sí se entendió? Mm, me gustaría ver el ejercicio de nuevo. Me perdí un poco. Ya. Ok, fíjate que la frecuencia acumulada siempre se repite la primera. Eso fue lo primero que hizo Natalia. La primera se Y se va repite. sumando. Sí. Después se va sumando. Si esta era 15, ¿cuánto le falta al 15 para llegar perdón, ¿cuánto le falta al 5 para llegar a 15? Le falta el 10. ¿Ya? Ah, ya. Sí. Después 15 más 15 es 30. Y después, ¿cuánto le falta al 30 para llegar a 32? Le falta un 2. ¿Se entendió? Sí. Listo. Ok, ya tenemos la tabla lista. Bien llena, completa. Ahora voy con la pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La A dice, el rango de la variable peso es de 40 kilos. ¿Verdadero o falso? Adriana, el rango de la variable peso es de 40 kilos. ¿Verdadero o falso? Gracias. No entiendo la pregunta. Ok, el rango, ¿qué era? Máximo menos el mínimo. Máximo menos el mínimo. ¿Ya? La variable peso, esos son los datos que me están dando ahí. El rango es tomar el máximo menos el mínimo. ¿Cuál es el máximo peso que está en este rango, esta variable? El máximo peso. 79. No, yo puedo decir que es el 80, ¿ok? No incluye el 80 como tal, porque está abierto, pero yo puedo tomar el 80 como referencia, ¿ya? Entonces, voy de 80, ok, primero porque el peso es una variable continua, se puede pensar como variable continua porque tiene decimales. Yo puedo decir que es 79,99, por ejemplo, ¿ya? Aquí puedo decirlo en el peso. Entonces, yo puedo tomar 80 menos 40 y ahí tendría, ¿cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? 40. 40. Ahora, aquí hay un tema con lo que dice Ami, que es que puede interpretarse como que yo no tomo el 80 y en ese caso, si yo no tomara el 80, el rango podría no ser 40. ¿Ya? Para mí es ponerse demasiado quisquilloso. ¿Ya? Es como una pregunta doble sentido, no, ambigua, es lo que quiero decir. Una pregunta ambigua, pero puede pasar en la pared que le hagan esto. Vamos a leer las demás por si acaso. Para mí la respuesta correcta sería la A automáticamente, pero vamos a leer las demás por si acaso. La B dice, el segundo intervalo es el de mayor frecuencia. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Lo escuché? Falso. 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 Listo. La C dice, al menos una alumna pesa 80 kilos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque ahí sí no puedo tomar el 80. ¿Ya? Ahí sí, totalmente descartado el 80. ¿Ya? La D me dice, la frecuencia relativa del cuarto intervalo es 0,5. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo era que se sacaba la frecuencia relativa? Era dividir la frecuencia por qué cosa. La frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Ah, entonces sería 2 entre 4. No. 2 entre 32. ¿Se entiende? Ah, ya. ¿Ya? Sería, ¿Eso corresponde a 0,5? No. no, No, de cajón no. El 0,5, ¿qué porcentaje es? 50. 50%. Entonces, para que sea verdadera esa, tendría que haber aquí la mitad de los datos, o sea, 16 datos en vez de 2. ¿Ya? De cajón no es verdadera. Por lo tanto, la respuesta es la opción A. Ahí nos aseguramos. ¿Sí se entendió? Sí. Sí. ¿Ya?
Estamos listos, ¿ya? O sea, lo que les digo, el rango siempre, aquí yo puedo considerar tomar el 80 como una referencia. No significa que haya alguna niña que pese 80 kilos. Ahí sí no lo puedo tomar como referencia. No hay ninguna niña que pese 80 kilos, porque ahí lo dice claramente. No tomo el 80. Pero para el rango sí puedo tomarlo como referencia. ¿Ok? Voy con la siguiente pregunta. Dice, hay 18 canciones grabadas en un disco compacto. La mitad de ellas tienen una duración de 3 minutos. La tercera parte de las canciones dura 5 minutos y las restantes tienen cada una 2 minutos de duración. ¿Cuál es el promedio de minutos por canción? ¿Quién me ayuda a plantear este ejercicio? ¿Qué podemos hacer aquí? Wow. ¿Qué se les ocurre? Hay que dividir esas 18 en las partes que nos dicen. ¿Ya? ¿Cuántas duran 3 minutos? 9, 9. ¿Cuántas duran 5 minutos? 5, No, no es 5. 3,6, pero no sé si se redondea o no. No, no son 3,6 tampoco. ¿De dónde sacarle el 3,6? ¿Qué Ah, no, significa? O sea, hice la mal. mitad, la mitad está son fácil, la mitad es 9. Ya. 6 canciones. La tercera parte es 6. ¿Sí se entendió, no? Sí, Tercera parte 18. ¿Ya? ¿Y cuántas duran 2 minutos? 3. 3. Ok. ¿Estamos entendiendo, Mariano? ¿O hay alguna duda por aquí? Entiendo. ¿Sí se entiende? Entonces, ahora necesito calcular el promedio en minutos por canción. ¿Cómo calculo ese promedio de esas 18 canciones? ¿Cuál es el promedio? ¿10 minutos? ¿No escuché? 10 minutos. ¿Cómo lo calculaste, Natalia? No puede ser 10 minutos. De cajón está malísimo ese promedio. Porque si las canciones No, es duran que entre 2 y fue 5, el no, 3 más 5 más 2. no, esa es la sumatoria, pero no, Hay de que, cajón, o sea, sí se entiende el concepto de promedio, ¿no? Si las canciones duran entre 2 y 5 minutos, pero el promedio no puede ser 10. No, tiene que No, ser un claro, número que esté entre 2 y 5, ya. ¿ya? ¿Cómo calculamos el promedio en una tabla de frecuencias? hay que agarrar las frecuencias, sumarlas todas. ¿Ya? Pero, o sea, primero 3 por 9, 5 por 6 y 2 por 3. Ok, eso es dato por frecuencia. 3 por 9, 27. 5 por 6,
30, ¿Y 2 por 3? 6. ¿Y ahora? Todo eso dividirlo en 3. No. La suma No, no, sí, no la es vas que a dividir en 3. me 21. sigo. No escuché lo que dijo Natalia. Se chocaron ahí las dos. No, no las escuché, ninguna de las dos. 21. El promedio. 21, ¿te dio el promedio? No, otra vez, no puede ser 21. No. Si el 10 estaba malo, el 21 está súper malo. Excesivamente malo. Tiene que ser un número que esté entre 2 y 5, obligatoriamente, ¿ya? Porque es como si ustedes estuviesen en matemáticas, no sé, sacaste un 4 y sacaste un 3,5 y de repente el promedio te da 7. No, algo pasó mal ahí, ¿ya? No te puede dar Hay, el promedio más que las notas que tú sacaste, ¿ya? Lo mismo pasa aquí. Si las canciones duran entre 2 y 5 minutos, el promedio de duración tiene que estar entre 2 y 5, ¿ya? Y es un dato central, un dato al que todas se acercan. Se suma todo esto, es verdad. ¿Cuánto da la suma de todo esto? 27 más 30 más 33. 6. 63. Está bien, la sumatoria está bien, pero se divide entre el total de datos. ¿Cuántos datos hay en total? ¿Cuántas canciones hay en total? 18. 18. Entonces yo necesito dividir, para calcular el promedio, 63 entre 18. ¿Cuánto da eso? 3,5. 3,5. ¿Se entendió? Sí, ¿Ya? Ahí sí, fíjense lo conceptual, muchachas. Muchachos, todos. Mariano también, por si acaso. Perdonen ahí. Lo conceptual. Ustedes pueden calcular el promedio y ese resultado que les den, pregúntense si está bien o está mal. ¿Ya? Es, ¿cómo se dice? ¿Es válido que el promedio sea 3,5? Sí, porque está entre 2 y 5 y además la mayoría de las canciones dura 3 minutos. Entonces tiene que estar cerquita del 3. Porque la mitad entre 2 y 5 es 3,5. Es más, no, no debe estar bien eso. Debería estar más cerca del 5, creo yo. La mitad entre 2 y 5. Ah, no, perdón. La mitad, sí, el promedio entre 2 y 5 es 3,5. Pero como la mayoría tiene 3, debería bajarlo. No debe dar 3,5. No debe dar 3,5. Debe dar 3,3. ¿Hicieron la división ustedes? 63 dividido entre 18. ¿Cuántas veces cabe el 18 en el 63? 3. Son 54. 36, 54. Que al 63, ¿cuánto me queda? 9, 19. Me estoy equivocando en algo. 3 por 8, 24. 4 llevo 2. 3 por 1, 3 y 2, 5. 13 menos 4, 9. 5 menos 5, 0. Que 0. Ahora le agrego un 0 aquí al 90 y me pregunto, ¿qué número multiplicado por 18 da 90? Sería el 5, está bien. 5 por 8, 40. 5 por 1, 5 más 4, 90. Está bien. Si es 3,5. ¿Por qué entonces no me dio la lógica? Ya va. Ah, ya entendí. Ya entendí la lógica aquí. ¿Por qué no me dio la lógica? Lo que yo les decía, como la mayoría de las canciones tienen 3 minutos y la mitad entre 2 y 5 es 3,5, la mitad entre 2 y 5 es 3,5, las que duran 3 minutos, como son mayoría, bajan el promedio de 3,5 hacia abajo. Pero
resulta que las demás no están en proporciones iguales. O sea, las que duran 2 minutos son menos que las que duran 5 minutos. Entonces, esas tres que duran 5 minutos suben otra vez el promedio hasta el 3,5. ¿Se entiende eso? Es medio confusa la cosa. Medio confusa la cosa. Lo importante, 100% seguro aquí, es que el promedio de no importa cuántos valores sean, siempre tiene que estar dentro de ese rango, entre el mínimo y el máximo, y más o menos a la mitad, más o menos a la mitad. En este caso da justamente a la mitad, ¿ya? Entonces, cuidadito con eso. El promedio no les puede dar 10, no les puede dar 20, no les puede dar 21, ni 6, ¿ya? Tienes que darle entre 2 y 5. Ok, ¿cómo estamos de tiempo? Nos faltan 40 minutos aquí, estamos bien. Este creo que es el último de estadística. Y ahí pasamos a probabilidad. Bien, el 61 dice, una aerolínea encargó una encuesta en un condominio de interés para saber el número de personas que viajó en sus aviones el año pasado. La tabla adjunta muestra el número de personas que contestaron que sí lo hicieron, estando separadas en respuestas por rango etario. Ok, ahí están las personas que viajaron en avión el año pasado. Respecto a la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? El 60% de las personas que viajó el año pasado tiene al menos 30 años de edad. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Qué me están pidiendo ver ahí? El 60% de las personas que viajó el año pasado tiene al menos 30 años de edad. ¿Cómo podemos ver eso? ¿Qué me están pidiendo ahí? Promedio, mediana, moda, ¿qué cosa? La frecuencia relativa. No. Ahora, podría hacerlo como frecuencia relativa frecuencia relativa acumulada. Podría hacerlo por ahí, creo yo. Vamos a intentar. Sí podría ser. Vamos a intentarlo por ahí. No sé qué tanto nos vayamos a tardar. Yo no lo había pensado por ahí, pero sí se puede hacer por ahí. Para calcular la frecuencia relativa, ¿qué hacemos? Sacar la acumulada. Sacar la acumulada. Ok. 5, 8, 14, 22, 33, 35. Y ahora voy con la frecuencia relativa. 5 de 35. ¿Cuánto es eso en fracción? En decimal. 5 de 35. Ahora, aquí no me quiero complicar la vida. Lo que quiero es explicarles esto. Miren, yo puedo sacar frecuencia relativa de cada uno de ellos, pero no es eso lo que me están pidiendo. Me están pidiendo ver qué porcentaje tiene al menos 30 años de edad. ¿Ya? Eso es lo que me están preguntando. Los que tienen al menos 30 años de edad. ¿Cuáles son los que tienen al menos 30 años de edad? 8. No. Los 8 son los que tienen menos de 20 años.
Esos 8 son los que tienen menos de 20 años, ¿se entiende? ¿Qué significa al menos 30 años de edad? ¿Qué significa eso? Tiene al menos 30 años de edad. Entre 20 y 30. No, no es eso. ¿Qué significa? Tiene al menos 30 años de edad. Al menos. ¿Qué significa al menos? Puede tener 30 años para abajo. No, no es eso lo que significa. Si yo digo 30 años para abajo, sería máximo 30 años de edad. Máximo 30 años de edad, o como lo dicen aquí en Chile, sería a lo más. A lo más, 30 años de edad es de 30 hacia abajo. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Ojo con esto, porque a mí no me gusta esa palabra o esa frase, a lo más o a lo menos. Porque cuando dice al menos se entiende, pero a veces me escriben a lo menos, que se escucha feo además. A mí no me gusta que lo escriban así, pero hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Aquí lo escriben así, en la PAE se lo pueden escribir así. Entonces tienen que entender qué significa a lo menos y a lo más. A lo más, 30 años de edad, ese es máximo 30 años, es decir, puede tener 30, pero puede tener menos. Cuando dicen al menos 30 años de edad, eso significa mínimo 30 años. ¿Ya? Mínimo 30 años de edad, es decir, tiene 30 o más. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuidadito, porque esto es un tema de comprensión lectora, o sea, comprensión lectora bueno, al final lenguaje matemático, es eso. Pero cuidadito, tienen que leerlo bien y entender esa dualidad de cómo lo escriben en la PAES y cómo interpretarlo de una forma más bonita, por decirlo de alguna forma. Para mí lo más bonito sería decir mínimo 30 años o máximo 30 años. En este caso, dice mínimo 30 años, es decir, de los que tienen 30 hacia abajo, 30 o más. Aquí, 30 o más. ¿Cuántas personas hay ahí? 21. 20 21, correcto. Yo puedo calcular ese 21 sumando estos tres, o también puedo hacerlo restando 35 menos 14. ¿Ok? 35 menos 14 también me dan los mismos 21. Ahora, esos 21, esos 21, yo necesito calcularles qué porcentaje es. 21 de 35. 21 de 35, ¿qué porcentaje es? ¿Cómo calculamos ese porcentaje? ¿Saben cómo transformar de fracción a porcentaje? Cero coma seis. ¿Por qué? Ya, a mí no hay problema, vale. No hay problema. Que te vaya bien. Nos veremos en la próxima clase, ¿ok? Aquí, ajá. ¿Por ¿Qué qué sería? 0,6, Mariano? Explícame. ¿No Eh, escuché? sería el 60%, ¿no? ¿Por qué? Explíquelo. ¿Qué hiciste? Dividir. Ajá. Explíquelo. Dividiste 21 entre 35. Sí. Ya. Da 0,6, la división, y eso lo multiplicaste por 100 para que te diera el 60%. 21 entre 35 me parece una división bastante difícil de hacer. Yo lo hubiese simplificado antes. ¿Qué número divide al 21 y al 35 al mismo tiempo?
7. El 7 me quedaría 3/5 y ya ese tienen que saberse la memoria. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿esto es verdadero o es falso? Yo creo que es verdadero. Ahí dice que el 60% de las personas viajó el año pasado, tiene al menos 30 años de edad, es decir, 30 años o más. Y según lo que calculamos está bien. Ahora, vamos a verificar además por si acaso. O no, yo creo que vamos a saltarnos directo a probabilidad, ¿vale? Ya resolvimos este. Percentil 50, y ustedes saben que es la misma mediana. Debería ser falsa. Solo 35 personas que habitan en el condominio viajaron en avión el año pasado. No. O sea, solo 35 personas que habitan en el condominio viajaron en avión el año pasado. ¿Por qué? Porque eso sería falso. Ya va. Encargó una encuesta al condominio de interés para saber el número de personas que viajó en sus aviones el año pasado. Ahí están las personas que contestaron que sí lo hicieron, estando separadas por respuesta intermediaria. Bueno, no sé, aquí la contradicción de la C sería que viajaron en otros aviones. Pueden viajar en otros aviones y que no sea de esa aerolínea. ¿Sí se entiende? Ya, porque ahí esta pregunta era para esa aerolínea nada más. Por eso la C la descartaría. Y la D dice 14 personas que viajaron en dicha aerolínea tienen 30 o menos años de edad. Y aquí no, o sea, la D podría ser válida, pero el error está con el 30. No tienen 30, tienen menos de 30. ¿Sí se entiende? ¿Ya? Esa es una conchita de mango que la hacen mucho en la país. Esta D, esa la hacen mucho en la país. Son conchitas de mango. Dicen 30 o menos años de edad. No, no pueden tener 30. Tienen menos de 30. Solo eso. Ok, estamos listos con la 61 y ahora vamos a pasar a probabilidad. Repaso rápido de probabilidad. Sería empezar con probabilidad clásica o regla de Laplace, que es simplemente dividir los casos favorables entre todos los casos posibles. Esto es lo mismo que fracción y que porcentaje. Es una parte de un todo. Listo. Si ustedes tienen claro el concepto de fracción, probabilidad clásica es papaya. Ahora, ¿cuáles son los conceptos importantes que ustedes tienen que saber en probabilidad? Primero, entender lo que es el espacio muestral. Espacio muestral son todos los casos posibles que pueden darse en un evento o suceso. ¿Ya? Esto se representa, el espacio muestral se representa con la letra omega. ¿Ya? Omega me va a decir todos los casos posibles. Por ejemplo, si es el espacio muestral de lanzar un dado, sería, ya va, aquí me equivoqué yo, no es de un evento o suceso, sino de un experimento. El experimento es lanzar un dado. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, el espacio muestral. Yo lo puedo representar nada más como numeral del espacio muestral, que en este caso sería el número 6. Hay 6 casos posibles. ¿Se entiende? Una cosa Sí. es el espacio muestral y otra diferente es el numeral del espacio muestral. ¿Ya? Evento o suceso es un subconjunto de ese experimento. Por ejemplo, al lanzar un dado, que salga par. Salga par al lanzar un dado. Al lanzar un dado. Eso es un evento o suceso. ¿Ya? Entonces, dependiendo del experimento, ustedes pueden sacar muchos eventos o sucesos diferentes. Puede salir un par, puede salir un número 1, puede salir un número 2, puede salir un número 3, que salga un número mayor que 3, un número menor o igual que 4. Ustedes pueden inventar cualquier evento o suceso. ¿Ya? Y a partir de ese evento o suceso, ustedes van a calcular cuáles son los casos favorables a ese evento dividido entre los casos posibles, que es el espacio muestral, el numeral del espacio muestral. ¿Ya? Aparte, están estos dos conceptos, de unión y de intersección, que serían
Cuando hablamos de unión, se representa con la letra U. Es un símbolo algebraico. Esa letra no es una letra U, es un símbolo algebraico que se parece a la letra U mayúscula. Se asocia con la adición o la suma. Y en lenguaje algebraico se representa con la letra O. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo que al lanzar el dado sale 1 o 2, yo voy a unir o a sumar el caso favorable de que salga un 1 y el caso favorable de que salga el 2. Es 1 más 1, 2. ¿Ya? Esa es una unión de eventos. Unión de eventos. Se suman porque dice o sale 1 o sale 2. O pueden salir los dos al mismo tiempo. La intersección se representa con la letra U al revés, se asocia con la multiplicación y con la letra I en lenguaje algebraico. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga par y 2? ¿Ya? La única probabilidad de que salga par y 2 al lanzar el dado es que salga el número 2. ¿Ok? Porque de que salga 2, perdón, de que salga par puede ser 2, 4, 6. 2, 4, 6. Pero de que salga el número 2 es solamente una de ellas. Entonces, como dice I, tiene que salir 2, es que se cumplan las dos al mismo tiempo. Es par y el número 2. Entonces, realmente es una sola opción, que es que salga el número 2. ¿Ya? La intersección tiene que darse como en el doble rayado, en donde se cumplan las dos al mismo tiempo. Si yo dijera, ¿cuál es la probabilidad de que salga par y el número 1? ¿Cuál es la probabilidad de eso? De que salga par y el número 1 al lanzar el dado. Puede salir par y 1. Puede salir par y el número 1. La probabilidad de que salga par al lanzar el dado, ¿cuál es? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo primero como par o 1 y después hacemos par y 1. Vamos a dejar esto aquí, chiquitico. Duplicamos. Hacemos par y 1. Ajá, ¿quién me ayuda? ¿Quién dice yo? ¿Natalia o Mariano? Ya a mí se nos fue. Así que usted, Natalia va a ser uno y Mariano va a ser el otro. ¿Cuál quieres hacer tú, Mariano? O Natalia. ¿Cuál quieres hacer tú, Natalia? ¿El de arriba o el de abajo? No sé, el de arriba. El de arriba. Ya. La probabilidad de que salga par o 1, la O, se asocia con la unión. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga par? ¿Cuántos números pares hay al lanzar un dado? ¿Cuántos números pares 3 hay al lanzar un dado? Ok, son 3 casos favorables. ¿De cuántos en total? de 6, 3 De sextos. 3 sextos. O 1, entonces yo voy a sumarle. Como es O, se suma. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 1 al lanzar un dado? ¿Cuántos casos favorables hay de que te salga un 1 al lanzar un dado? 6, No. Hay 6 posibles. Pero de esos 6, ¿cuántos son un 1? 1, un sexto. Uno solo. Entonces, 1 de 6. Muy bien. Y ahora yo puedo sumar 3 sextos más un sexto, ¿cuánto es? 4 sextos.
Ok, 4/6. Significa que esa es la probabilidad de que te salga par o 1. ¿Ya? Eso es una fracción. Tú puedes reducirla si quieres. Serían 2 2/3 si la tercios. reduces. O la escribes como porcentaje si quieres, que serían 66%. 66,6%. Es lo mismo. Lo importante es que tú estás calculando casos favorables entre casos posibles. Y que la letra o la palabra o, se asocia con la unión, que es la suma. ¿Ya? Voy con Mariano ahora para calcular la I, es decir, la probabilidad de que salga par y 1 al mismo tiempo. ¿Ya? Esa es la probabilidad de la intersección. Eso se asocia con la letra, con la multiplicación, perdón, pero es cuando son eventos independientes. Ahí tienes que tener cuidado. Es decir, eventos independientes es que el primero no afecta al segundo. Y aquí yo estoy utilizando un solo experimento. Estos no son sucesos independientes. ¿Ya? Por eso no los puedo multiplicar. Por eso no los puedo multiplicar. Si los multiplico, me voy a equivocar. ¿Ya? ¿Cuáles son los números pares al lanzar el dado, Mariano? 2, 4, 6. 2, 4 y 6. De esos números pares, ¿cuál es un 1? 1. De esos números pares, 2, 4 y 6, ¿cuál es un 1? 9. ¿Cuál es un 1? De entre el 2, 4 y 6, ¿hay algún 1? No. No. Por lo tanto, aquí la probabilidad es 0. Porque no hay intersección. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Es decir, yo puedo pensarlo como, tengo el conjunto que tiene el 2, 4, 6 y lo voy a intersectar con el conjunto que tiene solamente al 1. Solamente al 1. La intersección es vacía. Si ese símbolo que estoy haciendo ahí significa vacío. Si esa intersección es vacía, significa que la probabilidad es 0. 0%. Es un evento, se llama imposible. Es imposible que salga un par y un 1 al lanzar un solo dado. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, pendiente con esto, intersección es cuando coinciden en algún elemento esos dos eventos o sucesos. Aquí como no coinciden, eso es 0. ¿Ya? Pero la unión no necesariamente tiene que coincidir porque yo puedo agregársela. Esa se suma y listo. La agrego y listo. Ya está. Conceptos básicos. Ahora, bueno, vamos primero con la regla multiplicativa. Esta es una forma de técnica de conteo, que es la que más me gusta enseñar porque sirve para casi todos los ejercicios, ¿ok? En general, si un evento puede ocurrir de m formas diferentes y otro evento ocurre de n formas distintas, entonces pueden formarse entre ellos m por n combinaciones, es decir, se multiplica m por n, ¿ya? Entonces se hacen las combinaciones entre ellos. Por ejemplo, si yo tengo 10 franelas y 3 gorras, yo puedo combinar mis 10 franelas con mis 3 gorras de cuántas formas diferentes. ¿Cómo? 10 franelas con mis 3 gorras. Si yo tengo 10 franelas diferentes con 3 gorras, ¿de cuántas formas diferentes puedo combinarlas? 10 franelas con 10 gorras. ¿Ah? ¿Cómo hacemos eso? ¿De cuántas formas diferentes puedo combinarlas? Se multiplica nada más. ¿Cuánto es 10 por 3? 30. 30. Listo. No hay mucho que pensar ahí. Déjeme crear aquí una paginita nueva para poder rayar con más calma. Sí. Agregar página nueva. Ok. Vamos a hacer aquí la representación. Fíjense que yo le estoy diciendo que hay 30 combinaciones posibles. Yo puedo hacer esa representación a través de un diagrama de árbol. El diagrama de árbol es la forma, yo diría, más fácil
de representar las cosas cuando son pocos elementos en un espacio muestral. ¿Ya? Si son muchos, no es la recomendable, pero les ayuda a ubicarse sin tener que hacerlo completo, que es lo que les quiero mostrar ahora. Diagrama de árbol. Yo estoy combinando 10 franelas o poleras, no sé, ¿sí se entiende, Mariano? El español que hablo yo. Yo le digo franela a la polera, ¿sí me entiendes, verdad? Sí, ¿Ya? Y las gorras, aquí le dicen jockey, ¿no? sí. Tengo 3 gorras que son los jockeys. Ahora, las quiero combinar. No importa si yo pongo primero las franelas o a las gorras, eso no importa. ¿Ya? Yo voy a poner primero las gorras. Supongamos que tengo 3 gorras. Primera, segunda y tercera. La primera gorra, yo la voy a poder combinar con todas las franelas. ¿Cuántas franelas son? 10. Hay 10 franelas. Yo no tengo que hacer todas las líneas. Supongamos que esas líneas azules que yo hice ahí hay 5 nada más, pero supongamos que son 10. ¿Ya? Entonces, quiere decir, muchachos, que yo puedo ir escribiendo todas las combinaciones aquí. Primera gorra con franela 1. Vamos a llamarla a la primera franela. Después, primera gorra con franela B. Y así sucesivamente. Primera gorra con franela C. Y así van a ser 10 combinaciones. ¿Ya? Hasta la letra número 10. ¿Cuál es la letra número 10? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. La J. Entonces sería hasta gorra 1 con franela J. ¿Se entendió? ¿O hay duda? Se entendió. ¿Ya? Esa es todo lo que está en la primera rama, vamos a decirlo así. ¿Ya? En la segunda rama, la segunda gorra, yo la voy a poder combinar con cuántas franelas. Con 10. Con 10 franelas más. Las mismas franelas. Entonces va a ser 2 con la franela hasta 2 con la franela J. Si aquí arriba hay 10 combinaciones, ¿cuántas hay ahí en el segundo grupo? Hay 10 combinaciones más. ¿Ya? Y en el tercer grupo voy a tener otra vez la gorra 3 combinada con 10 franelas otra vez. Las mismas 10 franelas. ¿Se entiende? Sí, Sí, Entonces ahí estoy teniendo desde la franela 3, perdón, desde la gorra 3 a la franela A hasta la gorra 3 con la franela J. No tengo que escribirlo completo, pero esto me ayuda a pensarlo geométricamente, ¿ya? Y es lo que yo quiero que ustedes hagan. En algún ejercicio les va a tocar hacerlo así, ¿ya? Pueden ubicarse sin tener que hacerlo completo. Porque imagínense que yo escriba las 30 combinaciones ahí y me tardo media hora en escribirlo nada más para tener una respuesta ahí rapidita. No hace falta escribirlo para yo poder entender lo que me dice la regla multiplicativa. La regla multiplicativa me dice que si yo tengo 3 gorras y 10 franelas, voy a tener 30 combinaciones entre ellas. ¿Se entendió? sí. Se multiplica. Si ustedes entienden la regla multiplicativa, ya tienen medio camino ganado para probabilidad. Porque todo lo que es técnica de conteo utiliza regla multiplicativa. Ahora, hay ciertas cosas que tienen sus fórmulas particulares. Se pueden hacer por regla multiplicativa, pero a veces se pone difícil el problema cuando se hace por regla multiplicativa. Entonces ahí vale la pena entender lo que es combinatoria, variación y permutaciones. ¿Ya? Y aquí viene ese signo de interrogación. ¿Ustedes saben lo que es ese signo de interrogación en matemáticas? cuando hay un número como factorial en la Ah, permutación, se va a multiplicar por los que vienen antes de él. O sea, como por ejemplo, permutación de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1. exactamente. Este es el factorial. ¿Ya? No es que te está gritando n, Mariano. No es n. No, no te está gritando nada aquí. Es n factorial. Si yo digo 5 factorial, como lo dijo Natalia,
5 factorial sería multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ya? Ese es el 5 factorial. Entonces, ahí viene esa formulita. Esas tres formulitas, combinatoria, variación y permutaciones, y que además van a tener sus variantes porque puede haber combinatoria con repetición o combinatoria sin repetición, variación con repetición o variación sin repetición y permutaciones igual, con repetición y sin repetición. Van a tener algunas variantes por ahí, pero con que se sepan estas tres, yo creo que están preparados para las pares. Profe, ¿puede La- llevar dos factoriales un mismo número? sí, claro, o sea, tendría, ¿Cómo se por puede? ejemplo, sería 5 factorial factorial. Ahora, el factorial es un crecimiento no exponencial, es más rápido que el exponencial, ¿ya? Porque, ajá, 2 por 3 es 6. Cuando tú multiplicas 6 por 4, ¿cuánto es? 24, Y 24 por 5, 120. 120. Es decir, que si tú me dices 5 factorial factorial, eso sería equivalente a 120 factorial. ¿Y qué número será 120 factorial? Imagínate nada más multiplicar 120 por 119. Y después ese numerito lo vas a multiplicar por 118, después por 117, y así hasta llegar hasta el 1. ¿Será un número pequeñito? Sí, profe. Yo creo que se lo metes a la calculadora y la calculadora te va a decir, no, hombre, hazlo tú. Eso no lo voy a hacer yo, te dice la calculadora. Es un número demasiado grande. Entonces, este, o sea, por lo general los factoriales pueden llegar hasta el 10 factorial y además que se simplifican. En esta fórmula, cuando son factoriales grandes, se simplifica, ¿ya? Aquí la clave va a estar, muchachos, en que en la combinatoria no importa el orden. En la combinatoria no importa el orden. Por ejemplo, cuando yo combino franelas con gorra, es lo mismo si yo digo gorra negra con franela roja a que diga franela roja con gorra negra. Es lo mismo, ahí no importa el orden, ¿se entiende? ¿Se entiende eso? Entonces yo hago parejas, en este caso estoy haciendo pareja entre gorra y franela, pero no importa el orden. Aquí lo que me dice la N es la cantidad de elementos que hay en total. Cantidad de elementos que, bueno, en este caso, claro, no puedo pensarlo como gorra y franela. Aquí no me sirve separar en gorras y franelas para esa fórmula de combinatoria. Aquí sería como elegir dos franelas para yo viajar, ¿ya? Yo voy a hacer un viaje y tengo 10 franelas nada más disponibles. Voy a elegir dos para ese viaje. Entonces ahí yo hago una combinatoria. ¿Se entiende? Voy a elegir dos franelas, pero ahí no importa el orden. Entonces, de 10 franelas que tengo disponibles, elijo dos. La N vale 10 y la K vale 2. Y ahí sustituyo la fórmula. 10 factorial entre 2 factorial multiplicado por 8 factorial. Y eso se calcula. ¿Quieren hacer el ejemplo? Sí, Ya, vamos a hacerlo. Tengo 10 franelas. Vamos a escribir aquí combinatoria primero. Ya va. Estoy apurado. Chan, 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 chan. Pam, 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 pam. Ponemos aquí abajo. Separamos esto. Vamos pues. Combinatoria. Tengo 10 franelas y elijo dos para un viaje. Para un viaje. Entonces la fórmula es combinatoria de 10 en 2. Y eso es 10 factorial dividido entre 2 factorial por 8 factorial. ¿Qué es lo que voy a hacer? El 10 factorial ya es un número demasiado grande. No lo voy a calcular, Mariano. Yo descompongo el 10 factorial en 10 hasta por el 8 9 factorial. hasta el 8, exactamente. El 2 factorial es lo mismo que 2, porque es 2 por 1. Entonces es 2 por 8 factorial. El 8 factorial que está dividiendo se cancela con el que está multiplicando y simplifico. 10 entre 2, ¿cuánto es? 5, 5. 5 por 9, 45.
45. Entonces, de esas 10 franelas, muchachos, yo tengo 45 combinaciones distintas. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Ahora, vamos a pensar en una variación. ¿Cuál es la diferencia de la combinatoria con la variación? Que en la variación sí importa el orden. Yo hago la pareja, pero además ¿cómo se llama? La permuto. Sí importa el orden. Entonces, variación. Ejemplo de variación. Tengo, o sea, vamos a hablar de personas, ¿será? Yo creo que sí sería lo ideal, personas. Sí. Eh, pero es que no todas las personas van a poder permutarse. Va. Déjame pensarlo un poquito. Equipos. Equipos de fútbol, mejor. Bueno, la eliminatoria del Mundial, aquí en Sudamérica, tiene 10 equipos de fútbol. Tengo 10 equipos. Y quiero elegir campeón y subcampeón. Y subcampeón. ¿Ya? Entonces, aquí yo aplico una variación. La fórmula es variación de 10 en 2. Yo estoy eligiendo 2 de 10 equipos que tengo disponibles. La fórmula es n factorial dividido entre n menos k factorial. Es decir, 10 factorial entre 8 factorial. Si yo resuelvo esto es 10 por 9 por 8 factorial dividido entre 8 factorial y eso es 90. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Fíjense que siguen siendo 10 nada más para elegir. La cuestión es que aquí, por ejemplo, si yo digo Venezuela y Chile, ¿ya? Venezuela y Chile no es lo mismo que yo diga campeón Venezuela y subcampeón Chile a que diga campeón Chile y subcampeón Venezuela, porque les estoy dando un orden adicional. Ahí importa el orden. Bueno, y ese ejemplo estuvo medio chimbo porque, dígale, campeón y subcampeón no, hombre. Estamos peleando al final de tabla más bien, que da dolor, ¿vale? Pero bueno, me entendieron el ejemplo, ¿verdad? Ahora, tenemos aquí combinatoria y variación. Me está faltando solamente la permuta. La profe, permutación, ajá, dígame. una pregunta, es que ¿Sí? quiero recordar a ver si estaba en algo que me dijeron una vez, que la ¿Sí? variación se podría decir que es como si fuese una jerarquía, Sí, correcto. Tú tienes porque que, siempre hay como, te piden como o primer, segundo, tercer lugar, o exactamente, presidente, vicepresidente y exactamente, cosas así. exactamente. Te ponen alguna jerarquía ahí. En este caso, campeón y subcampeón. Sí, importa el orden. Esa es la diferencia entre variación y combinatoria, perdón. En la permutación, importa el orden y se toman todos los elementos. ¿Ya? O sea, en la combinatoria y variación, yo no estoy tomando todos los elementos. Yo elijo grupos, formo grupos pequeños. De 10, estoy tomando 2 nada más. Estoy formando grupos pequeños. Pero en la permutación, se toman todos los elementos. Vamos a poner aquí, toma todos los elementos y importa el orden. ¿Ya? Esa es la diferencia entre permutación y las otras dos. Importa el orden. Permutación es la más fácil de todas. Si tú tienes 10 franelas y las quieres ordenar en la gaveta, ya, quiero guardar, vamos a poner aquí, permutación. Quiero guardar las 10 franelas en la gaveta. Entonces, ¿de cuántas formas distintas puedo ordenarlas? Ahí tengo simplemente permutación en n, que es 10 factorial.
Ese es un número grande, no me importa el número realmente, y en la PAES probablemente no les pidan calcular ese factorial de 10 factorial, sino que simplemente lo dejas indicado y ya, que es lo que se hace por lo general cuando son números muy grandes. ¿Se entendió la diferencia entre estas tres, muchachos? Sí. ¿Ya? Profe, una pregunta. En Diga. la PAES, tipo de la combinación, variación y permutación, van a preguntar la que es combinación repetitiva o la de la otra o la de permutación circular también. Permutación circular, poco probable. Ese es poco Ya, probable. Pero con repetición o sin repetición, sí podrían hacerlo. Sí podrían ya. hacértelo. Entonces, hay que estar preparado para la guerra. Hay que estar preparado para la Ok. guerra. Pero con estas tres formulitas, con estas tres, vas a poder resolver, yo diría que cualquier ejercicio que pueda salir a la PAES. Con estas tres formulitas. A veces te va a tocar pensar de más, ¿ya? Pero con estas fórmulas lo vas a poder hacer, ¿ya? Y eso lo vamos a ver cuando nos pongamos a resolver el ejercicio de técnica de conteo. Ya vas a ver que vamos a reforzar eso bastante bien. Profe, Por ahora, esto es un repaso rápido, ¿ya? Dígame. una última preguntita. Claro que sí, dígame. La distribución binomial es M2, ¿verdad? Sí, ahora metieron distribución binomial y eso va para M2 y parece que también va a distribución normal. ¿Tú vas a presentar M2, Natalia? No, no creo. No me la No. piden. Ok, tienes que estar pendiente si quieres preparar M2, prepárala con tiempo. O sea, al final M2 es lo mismo que M1, solamente que le agrega par de contenidos más. Trigonometría y el caso de estadística mete distribución binomial y normal. Y en estadística también la desviación estándar, ¿ya? Que por cierto, yo Sí. tengo que revisar bien ese temario nuevo porque no lo he visto. El que subieron ahora de la PAES regular de este año, no lo he visto. El de M2. El de Es M1 sí lo que, revisamos aquí. claro, tenía esa duda porque a mí el año pasado en matemática electivo me pasaron distribución binomial y este año en cuarto medio, plan común, me están pasando distribución binomial, entonces tenía esa duda. No, o sea, una cosa es lo que te da el colegio, porque ese es el problema de aquí de Chile. Una cosa es lo que le piden al colegio darte y otra distinta es lo que va para la PAES. En el colegio te dan cosas que no van para la PAES. Porque, claro, siempre nos dijeron que lo que era matemática electivo es lo que va para M2. Entonces, como me la estaban pasando este año otra vez, como que me surgió esa duda. Bueno, lo voy a buscar voy a revisar el temario de M2, te lo prometo, y te voy a dar la respuesta, ¿ok? Porque ahorita no te puedo dar la respuesta porque no lo he leído. Pero sé que en M1 no está, porque eso sí lo leí, ¿ya? En M1 no Ya. está. Así que, nada, muchachos, me despido por hoy porque se nos pasó el tiempo, pero les mando un abrazote grande para ustedes y para sus familias. Pórtense bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao. Ah, profe, que le vaya bien. Chao, igualmente, Natalia. Chao, Mariano. Buenas noches. Profe. Yo, Carlos. Sí, dile chao a los niños, Arana. Chao.